Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Un Espacio Contigo. Soy el psicólogo Julián Sánchez Alcudia, encargado de la Unidad de Atención Psicosocial en la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco. Hoy saludo con mucho agrado a las psicólogas y psicólogos del equipo de consultorios psicopedagógicos de la UJAT, a la psicóloga Gabriela Ávila Rodríguez, que es la encargada de las unidades de atención psicosocial en las diferentes divisiones académicas, y a la maestra Perla Karina López Ruiz, directora de programas estudiantiles. El día de hoy estaremos hablando sobre la familia y la dinámica adolescente, para lo cual contamos con la presencia de la psicóloga Sheila Paola Cornelio Torres, quien está ya aquí con todas y todos nosotros y a quien les presentaré en un momento más. El objetivo de la presente charla es proporcionar a ustedes herramientas para afrontar las diversas situaciones de la vida universitaria y las dificultades de la vida en general. Y bien, ahora les voy a presentar a quien nos facilitará la charla el día de hoy. Es la psicóloga Sheila Paola Cornelio Torres, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Cuenta con una especialización en Psicología Clínica y maestría en Psicología de la Salud por la misma universidad. Cuenta también con el diplomado Terapia Cognitivo-Conductual por el Centro de Psicoterapia Cognitiva, Mediación Escolar y Cultura de la Paz por parte de la Secretaría de Educación. Actualmente cursa la maestría en Educación y Docencia en la Universidad Mundo Maya. Es docente a nivel licenciatura y nivel medio superior en diversas instituciones. Labor a la que se ha dedicado durante 10 años. También es tutora en el Diplomado de Prevención de la Violencia por parte de la Secretaría de Gobernación a través del Subsecretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Fundación Carlos Slim y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la USAID. Por este diplomado, la psicóloga recibió el reconocimiento por parte de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México. Forma parte de la Asociación Española de Suicidología y de la Comunidad de Psicólogos del Instituto Europeo de Psicología Positiva, en donde se brinda asesoría gratuita de forma virtual. Actualmente es responsable del Departamento de Psicopedagogía del Instituto Cumbres Villahermosa en las secciones secundaria y bachillerato, en donde realiza labores de seguimiento psicopedagógico, imparte talleres a docentes, alumnado y padres de familia. De forma particular, brinda consulta y asesoramiento especializado en adolescentes y jóvenes, imparte pláticas, talleres y se ha formado en el área de orientación vocacional. Les recuerdo a todas y a todos ustedes asistentes a este evento que el chat estará abierto para que escriban sus preguntas, opiniones y comentarios. Recuerden que la conferencista estará respondiendo con mucho gusto. Y bien, sin más, vamos a dar inicio. Maestra Sheila, bienvenida. Gracias, maestro Julián, gracias a todos por la espera un poco tardía del internet. Ya saben, estas cuestiones del internet que a veces suelen fallar, pero bueno, suele pasar, pero bueno, así trabajamos la resiliencia también. Gracias por esa cálida bienvenida y pues aquí estoy para responder todas sus dudas, esperando que pregunten mucho y que también se lleven algo de conocimiento de lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Y me encanta la estrategia de que cada semana los alumnos sepan de primera mano, alumnos y maestros de primera mano, qué es lo que trabajamos y qué es lo que se hace en distintas áreas de la psicología y también darle el realce que se merece la carrera como tal.
De acuerdo, así es. Es un espacio pensado y creado justamente para las y los estudiantes y también para toda la comunidad universitaria. Ya tenemos con este espacio más de un año, ¿no? En parte sí, también gracias a pues a la pandemia y a que nos trasladamos en aquel entonces al trabajo virtual. Entonces nos tuvimos que adaptar también y aquí nos hemos mantenido con mucho gusto, pero sobre todo por la siempre asistencia del estudiantado, ¿no? Tan presente siempre como el día de hoy. Y bien, el tema que abordaremos hoy es muy interesante, maestra. Quisiera abrir con una pregunta, porque sabemos, ¿no? Que la adolescencia, pues es una etapa de cambio. Creo que todas y todos tenemos como este concepto, de que es de adolecer, ¿no? Sin embargo, ¿cómo ha ido cambiando este concepto a lo largo de los últimos años? Si es que ha ido cambiando, ¿cómo lo ha hecho, maestra, el concepto de adolescente? Bien, muchas gracias. Pues justamente es una idea muy interesante de cómo va cambiando el concepto de adolescencia a lo largo de los años y también cómo ha cambiado gracias a las neurociencias. Si hace algunos años los conceptos, el constructo de adolescencia variaba de acuerdo a ciertos autores, no teníamos a la mano esta parte de la neurociencia que nos permitía abordar desde otra perspectiva o nos permite abordar desde otra perspectiva la cuestión o la etapa del adolescente y la preadolescencia, ¿no? Hace algunos años no se hablaba de preadolescencia, se hablaba de pubertad, pero ahora se habla de preadolescencia y adolescencia. Y también depende en la región en que nos encontremos, pero por lo general cuando hablamos del concepto de adolescencia, estamos hablando de un concepto que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Entonces, anteriormente, y es algo que como de forma coloquial tenemos las personas, en relación a la adolescencia, es de adolecer, ¿no? De la etapa de dolencia, y entonces cuando somos padres o tenemos alrededor personas adolescentes, trabajamos con adolescentes, damos clases o tenemos vecinos adolescentes, creemos que esta etapa es como, o que creíamos que la etapa era la etapa de la punzada, ¿no? Se tenía este concepto erróneo de la etapa de la punzada, de la edad en la cual de todo adolecían, de todo sufrían, de todo exageraban, y creíamos que era una situación de exageración como tal, ¿no? Y tampoco ayudaba o ayuda el que comparemos, es que yo en mi época, cuando yo era adolescente, porque definitivamente no se puede comparar hace 10, 20 años, incluso 5 años atrás, a la adolescencia que están viviendo el día de hoy. Y en este sentido, la pandemia pues también ha jugado un papel predominante en cómo se está desarrollando esta dinámica familiar con adolescentes en casa. Ahora, no hace algún tiempo atrás, el presidente decía, pues es que hay que regresar a los alumnos a la escuela porque el videojuego le hace daño, etcétera, etcétera. Y esto es, de alguna manera, es lo que va formando este mal concepto de la adolescencia y se toma a veces la parte no tan positiva y dejamos de lado la parte agradable, la parte rescatable y la parte fuerte o la parte que identifica a un adolescente. Entonces, en esta ocasión, si nosotros buscamos la bibliografía de hace 20 años atrás con la de hoy, vemos diferencias enormes en cuanto a cómo se va relacionando un adolescente, pero también en la parte de esta fábula de creer que todos los están observando en ese momento, es porque de verdad hay una alteración como tal en el desarrollo cognitivo del adolescente, en esta búsqueda de la identidad, pues que hace que justamente el adolescente crea que efectivamente todo el mundo lo está volteando a ver, ¿no? Sin embargo, ahora con estos nuevos estudios que todavía están en búsqueda de estas características, podríamos como determinar 4 características que, de acuerdo a las investigaciones, y hay un libro muy, muy bueno que les puedo recomendar que se llama Tormenta Cerebral,
que es un libro que escribe el doctor Siegel, que justamente habla sobre qué pasa en la mente de un adolescente y por qué se comporta de esa manera. Entonces, él menciona que hay 4 aspectos importantes en el concepto de adolescente que podremos ir desterrando, ¿no? Y estos conceptos tienen que ver con el uso de la creatividad, que a lo mejor no está enfocada en lo que nosotros como adultos quisiéramos, es diferente. Pero cuando hablamos del concepto de la creatividad, hablamos en el sentido de búsqueda de solución de problemas a los problemas que ellos tienen a sus edades. Queremos y creemos que el adolescente ya es como un adulto chiquito y no es así. Si nosotros remontamos y buscamos información al respecto, observamos que en esa etapa crucial están en la búsqueda de la identidad y también, digamos que el proceso de maduración cerebral, que aproximadamente, dependiendo del contexto, va de los 23 a los 24 años, pues no esperemos que nuestros adolescentes tengan definido, ¿no? Quiénes son y a qué quieren ser. Entonces, la creatividad es una de esas cualidades o esas características para resolver una situación, no de tarea, pero sí probablemente de alguna situación social, familiar, etc. Pero también la parte de la frustración. En este sentido, cuando estamos hablando de frustración es, yo observo que quiero y puedo tener el control de las cosas y si no lo tengo me frustro. Sin embargo, lo que he observado a lo largo del tiempo, esa es una opinión personal, es que algunos padres de familia, porque tampoco vamos a generalizar que todos los padres de familia, pero algunos padres de familia evitan que su hijo o su hija se frustre, evitan que viva ese momento de frustración y buscan la forma de solucionar el problema. Y esto lo que hace es que el alumno o la persona o el adolescente no tenga una adecuada gestión de sus emociones. Tanto escuchamos en la web, tanto escuchamos en redes sociales las emociones positivas y negativas, pero no lo observamos desde lo que es emociones agradables y emociones desagradables. Cuando hablamos de las emociones, estamos hablando de que son positivas porque aportan algo al individuo y porque quiero volver a repetir esa emoción. Cuando hablamos de emociones negativas, estamos hablando de que quiero disminuir esa conducta o esa situación que me hizo sentir esta emoción bastante desagradable. Los adolescentes, en este caso, la frustración la viven como algo más que una persona adulta, porque todavía está en este proceso de búsqueda y de aceptación. Entonces, si estamos hablando de la creatividad, pero también estamos hablando de la frustración, otro aspecto importante es la búsqueda de la identidad. Entonces, en mi experiencia, por ejemplo, en los casos de orientación vocacional, muchas veces es la desesperación de que es que no sé qué estudiar y me están presionando en casa, el mundo, tengo 18 y no sé qué hacer con mi vida y no sé qué es lo que va a suceder, cuando a lo mejor hay muchos que no terminan de conocerse ellos mismos. Entonces, parte también esta búsqueda de la identidad tiene que ver también con la identidad que le da la familia y también la distancia que le pueda proporcionar los padres de familia al adolescente, porque hay tiempos para todo. Entonces, cuando somos niños, probablemente tengamos el tiempo con nuestros hijos de abrazarlos, de besarlos, etc. Cuando son adolescentes, no. Y son comportamientos normales y esperados para la edad. Y a veces los papás se frustran porque no saben cómo acercarse a los hijos, porque no saben cómo buscar esta cercanía cuando se trabaja desde la infancia, se va trabajando. No esperemos no trabajarlo en la infancia y trabajarlo en la adolescencia, porque entonces sí se complica mucho esta parte del acercamiento. Y sí, por último, la última característica, la última cualidad que cambia a lo largo del concepto de adolescencia es esta cuestión, como decía, la cuestión de la gestión emocional. Anteriormente se creía que los adolescentes de alguna forma no tenían una adecuada control o gestión de sus emociones, pero también tiene que ver con el aprendizaje en casa. Entonces, en las escuelas no se nos enseña gestión o no se nos enseñó gestión emocional, no primaria, secundaria, bachillerato.
¿Cómo esperamos que a lo mejor el padre de familia enseñe gestión emocional al adolescente si no empezamos por nosotros mismos? Entonces, estas 4 cualidades o estas 4 características es lo que ha ido cambiando a lo largo del tiempo en relación al concepto de adolescente. Sí, y justamente es lo que decía usted, ¿no? Esta situación de que las madres, los padres, como que exigen ciertos comportamientos ya de adultas o de adultos a los adolescentes, cuando se nos olvida que es esta etapa justamente, y a lo mejor está como un poco relacionado con esta idea o esto que nos pasa a nivel social que de repente creo que sí seguimos cayendo todavía en esto del que llaman el adultocentrismo, ¿no? Como que lo que importa es la vida adulta y entonces se deja de ver incluso la niñez o la adolescencia o se empieza a exigir a este adolescente que ya tome ciertos roles, ciertas actividades que de adulto o de adulta cuando está en una etapa. Y esto lo vemos constantemente, de hecho, en el consultorio, sobre todo en el consultorio psicopedagógico, cuando están las de nuevo ingreso, ¿no? Y es justo este cambio, el irse adaptando de venir de la prepa, y entrar a la universidad. Y entonces es, por supuesto, diferente, ¿no? Y muchas de las cosas con las que yo me he encontrado es que, pues es que yo antes sí tenía mucha tarea, pero sentía que podía y me daba tiempo y ahora, siento que ya, que no, ¿no? Y se ponen y se meten en muchísimo estrés. Y entonces creo que tiene que ver con esto, porque también al pasar a la universidad, ante la sociedad es como, ah, ya es una adulta. Y entonces también se te empieza a cargar de otras, cosas, de otras cualidades, se te empieza a tener otros tipos de exigencias, a los mejor para los que no estás bien preparada, ¿no? Entonces es como justamente, aunque tengas 18, no es que realmente seas ya la persona adulta, ¿no, maestra? Sí, incluso, ahorita que lo mencionas, incluso desde antes, por ejemplo, el paso de primaria a secundaria, ¿no? Porque en primaria pues igual nada más tienes un solo maestro y se te da todas las materias. Y ya en secundaria es tener, dependiendo del sistema educativo, pero si no es de la secundaria, todo lo demás es un maestro por cada materia, tareas, trabajos, etcétera. Entonces, ahora con la pandemia, súmale la etapa adolescente, ¿no? Una. Súmale que pasaste de un nivel a otro, de primaria a secundaria. Aparte de todo, súmale pandemia. O sea, ya de por sí el cambio de la adolescencia es como grandes cambios y se juntan estos factores de pandemia, de cambio, de salto de un nivel educativo a otro, y lo mismo con la universidad, como bien lo mencionabas, de la prepa, el salto a la universidad, y entonces ahora estar en clases a distancia, y cómo le hago, y cómo empatizo con mis compañeros, y casi no se habla de esto, pero ahora en pandemia no vemos o no estamos viendo los efectos en el corto plazo, tanto de los adolescentes y los jóvenes en su gestión emocional. Vimos a los niños, observamos a los adultos, ¿no? Que estábamos estresados, procesos de duelo, la ansiedad a tope, la falta de sueño, el comer excesivamente, no, todo muy relacionado con cuestiones de depresión y ansiedad. Con los niños, pues también la cuestión comportamental se observa. Pero en los adolescentes y jóvenes no estamos dimensionando lo que la pandemia va a ejercer en, no todos, pero sí en muchos de ellos, en el largo plazo. ¿Por qué? O en el mediano plazo, porque la pandemia vino a sembrar una semilla que si a uno como adulto le afectó, quede menos a un adolescente, quede menos a un joven que está en esta búsqueda, en este proceso. Y lo que hacemos mucho los adultos es minimizar. Minimizar es que ya terminé con mi novio o mi novio me terminó, entonces, ay, ya vendrá otro, hijita, no te preocupes. No, o sea sí, pero no es la respuesta correcta, vaya, o sea, la respuesta es, entiendo tu dolor, sé que te duele, aquí estoy para ti.
Nada más. No bombardear con preguntas, no tratar de sacar la información a cucharadas, porque cada uno tiene su momento. Y como explicaba hace un rato, hay comportamientos esperados en el adolescente. No querramos saltar esa etapa. No querramos brincar de la infancia a la adultez, ¿no? Y a los adultos tendemos de alguna forma como a querer acelerar el proceso porque es cansado, porque es pesado, porque te saca de tus casillas y porque también de alguna forma la gestión emocional de un adulto también el adolescente lo va llevando y es como un espejo y es como una relación de a ver hasta dónde aguanto yo adulto con mi adolescente, porque ahorita con la cuestión de la pandemia es, pues antes iba a la escuela y lo veías un rato en la tarde y etcétera, pero ahora tenerlo en casa todo el día, si se podía, cómo hacerle, observarlo. Y por eso también probablemente muchos matrimonios ahorita están al borde del quiebre, porque no es fácil convivir dos personas que tienen ideas distintas, conceptos distintos y valores también diferentes. Y esta gran crisis de que yo tengo como adulto que se los quiero pasar a mi hijo, de alguna forma. Híjole, no le escucho bien. Creo que, bueno, no sé si las demás escuchan bien a la maestra. ¿No? Ok. Creo que está habiendo problemas con la conexión. A ver, esperemos tantito en lo que se va restaurando la conexión. Le votó a la maestra, la sacó de la reunión justo cuando íbamos a empezar ya con las preguntas. Vamos a esperar a que se una de nuevo la maestra Sheila. Mientras, les recuerdo, ¿no? Lo que está compartiendo aquí la compañera es el servicio de los consultorios psicopedagógicos sigue disponibles para todas y todos ustedes, estudiantes de la UJAT. Aquí les compartimos el link en el que pueden ingresar al directorio. Bienvenida de nuevo, maestra. Parece que hubo un problema, ¿no? Con la conexión. Y bien, qué bueno que ya está aquí otra vez. Justo porque hay una pregunta, ¿no? En el chat. Y bueno, también me quedaba yo pensando en todo esto que nos comparte y en cómo el adolescente vive muy a tope las emociones y luego también esto es un proceso de adaptación, no solo para la adolescente y el adolescente, sino para la familia, ¿no? Para toda la familia. Entonces, si no se cuenta como con esta apertura de que va a haber cambios, es muy difícil tanto para padres como para hijas, hijos y mamás, ¿no? Y aquí está la pregunta, creo que viene con mucha relación. Pregunta Víctor, se mencionó que el adolescente tiene una etapa de identificación de identidad. Esta identidad puede ser intervenida o influenciada por el entorno familiar, círculo social o amistades, o podría catalogarse como una creación autónoma. Claro, interesante pregunta. No es tanto una creación autónoma, porque recordemos que al fin y al cabo nosotros somos seres sociales. Aunque digamos que soy una persona independiente, etcétera, somos interdependientes. Recordemos eso. ¿Por qué? Porque yo dependo del señor del gas para que llene el gas en mi casa y pueda yo bañarme con agua caliente, etcétera, ¿no? De alguna forma, somos interdependientes. Cuando hablamos, y aquí ya nos remontamos a las teorías que explican, ¿no? La teoría sociocultural de Vygotsky, que nos habla del contexto, cómo el contexto social, cómo el contexto cultural, de alguna forma busca o
influye en el alumno, en el adolescente, en el joven, en el niño sobre todo. Entonces, estamos hablando que también de alguna u otra forma es producto de la situación o del contexto familiar. Pero, ¿qué sucede? Cuando vamos creciendo, si somos personas, había un maestro que decía, no me gusta decir madurez porque madurez solo las frutas. Si somos personas conscientes y nos volvemos personas conscientes, entonces empezamos a buscar, sí, yo me identifico con los valores que me han inculcado en casa, la familia, los amigos, el círculo en donde me encuentro. Pero cuando estoy siendo adolescente y adulto, voy cuestionando esos valores, esas creencias, si van conmigo. Y entonces ahí es donde ya empieza un poco como la autonomía. Y entonces es donde empiezan los choques, ¿no? Porque entonces el papá, la mamá tienen una serie de valores y el hijo a lo mejor no comparte esa serie de valores. O lo comparte más o menos, no lo comparte de forma al 100%. Y aquí hay que abonar otro punto aparte que tiene que ver con el ruido que hay en la red, ¿no? ¿Por qué? Uno como adulto ya sabe discernir, ¿no? Lo que hay en la red, lo que es cierto y lo que no. Ahí con eso de las fake news, bueno, es punto y aparte. Pero una persona adolescente no siempre sabe discernir entre, digamos, tener esta conciencia o este pensamiento crítico de a ver qué es, o sea, lo que me estás diciendo es cierto o lo investigo. Y a veces nos vamos o se van con la idea de que venden ahora. Entonces, por ejemplo, y no es un tema del que vayamos a tocar el día de hoy porque no corresponde, pero por ejemplo, los temas del feminismo. En realidad, ¿cuántas personas realmente son feministas por una convicción propia y cuántos adolescentes son o se claman feministas, pero porque han escuchado en redes sociales a ciertos personajes? ¿Sí? Entonces, aquí no es tanto los temas en cuestión, no, y no es una cuestión de moralidad, qué es lo correcto o lo incorrecto, sino de eso que están hablando, de eso que están comentando, con qué me quedo yo, qué es lo que investigo yo, qué es lo que busco, cuál es el análisis que yo realizo. Desafortunadamente, los procesos de análisis no siempre son los adecuados en la etapa adolescente. ¿Por qué? Porque entra mucho en juego la cuestión de las emociones, ¿no? Este caldo de cultivo emocional que lo viven de forma del 0 al 10, ¡pum! Y entonces uno como adulto lo que busca es regular esa emoción o cambiarla por otra. Esto pasa mucho en el salón de clases, ¿no? Si un docente no tiene la gestión emocional adecuada, y el grupo de alguna forma está imbuido en el estrés de los exámenes, las tareas, la frustración del internet, etcétera, muy probablemente yo como adulto, si no tengo esta adecuada gestión emocional, me voy a enganchar con ese cúmulo de emociones que tiene el adolescente o el joven. Entonces, claro, primero es empezar conmigo. Yo no, y tiene mucho que ver en psicología, tiene mucho que ver la parte de la congruencia. Yo no puedo exigirle a los alumnos sean puntuales si yo llego rayando al salón de clases, ¿no? Es como, y duele, porque no somos como la magnificencia, digo, psicólogos sí somos geniales, pues, y aquellos que estudian psicología somos geniales, pero sí tiene que ver mucho la congruencia, ¿no? Entonces, es también la parte del conflicto que dicen, bueno, el papá dice una cosa, pero hace otra, y no aplica con todo, pero en el joven y el adolescente el ejemplo arrastra. Sí, y es algo que también escuchamos constantemente. O sea, es que me dicen tal cosa, pero no, él no lo hace, ¿no? Ella no lo hace. Y qué importante todo esto que está comentando, maestra, porque luego también llegamos a tener adultos que no son como muy conscientes de sí mismas y de sí mismos. Es decir, hacen cosas que aparentemente no se dan cuenta por qué las hacen, ¿no? O por qué actúan de una o de otra manera. Es que lo hago como sin darme cuenta, dicen, claro, porque es como una forma en la que te has venido tal vez manejando desde la adolescencia. Y justo en la adolescencia, que también es cuando podría empezar a darse ciertos trastornos
si estamos hablando ya como más cuestiones a lo mejor incluso patológicas en cuestión de salud mental, muchas se desarrollan en la adolescencia. Y entonces por eso creo que es de mucha importancia esto que está mencionando de aprender a gestionar estas emociones o estas situaciones que se dan en la adolescencia. Y en relación a esto, tenemos también otra pregunta que creo que cabe aquí con esto que estamos comentando. Una persona pregunta, ¿cómo podemos orientar a un adolescente a llevar el camino adecuado o la transición adecuada al cambiar de etapas? Wow, excelente pregunta. ¿Cómo podemos ayudar? Me encanta esta pregunta porque de alguna forma Híjole, creo que de nuevo está habiendo problemas. sí, ya, ahora sí. ¿Ya? Ya. Ya regresé. Sí, ya le escucho. Bien, entonces decía, la parte de querer ayudar a un adolescente, eso me parece fenomenal. En cómo ayudarlo a estas etapas, primero escuchándolos. O sea, de verdad, escuchando, no escuchando mientras estoy en el celular, no escuchando mientras estoy haciendo otras cosas, multitasking. ¿Por qué? Porque no siempre van a tener estos momentos de conexión. Y de verdad, ser genuinamente interesado o estar genuinamente interesado en los temas que a ellos les interesan. Por ejemplo, no hace mucho había una serie de jóvenes que yo en las que doy la materia específica de orientación vocacional y entonces estamos hablando de un tema, pero había un grupo que no tenía como esta participación. Entonces de repente hablé de un anime, no sé mucho sobre anime, sé un poquito, y entonces ahí fue como que, sí, como en el caso de no sé quién, y entonces le digo, no me sé los nombres, pero sé más o menos de qué va el anime, y esto a mí me permitió enganchar con ellos, y ahí, posterior a eso, la confianza fue total. Entonces, ¿cómo hacer o cómo ayudarlos? Escuchándolos, poniendo la atención en los temas que les interesan, en las inquietudes y sobre todo, como decía, en interesarse genuinamente en los temas que ellos están hablando el día de hoy, sin juzgar, porque luego tendemos también mucho a decir, pues es que en mi época el reggaetón era mejor, ¿no? Pues que ahora el reggaetón es pura grosería, y no es así. No, tendemos estamos tan miscuidos en juzgar a todo momento, en todas horas, a todo lugar, a adolescentes, adultos, jóvenes, niños, pero en el adolescente la parte de juzgarlo, en vez que nos ayude, nos cierra las puertas hacia ellos. No Sí. es complicado, no es complejo, es encontrar los momentos adecuados en los cuales se puede abrir. No es lo mismo preguntarle al adolescente, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Y bombardearlo como policía en interrogatorio, tac, 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 a quien a lo mejor en algún momento que tenga de apertura, él platique algo y en ese momento uno puede ir como sacando el hilo hacia otras preguntas. Pero es mucho de estar como en el aquí y en el ahora, Sí. con el adolescente. Cuando tengas la oportunidad y se abra contigo, o hacerle una pregunta muy básica y se puede abrir contigo, sin juzgar. Suena muy fácil, es algo que cuesta bastante, pero que en el mediano plazo sí te trae recompensas, porque al final ellos se abren contigo. Eso me pasa a mí en los consultorios. Yo saco alumnos a diálogo de secundaria y bachillerato y en un principio es como, va con la psicóloga y qué será que tiene y es así, lo miran un poco extraño sus compañeros. Pero en 20 minutos, en la primera sesión probablemente no logre mucho, vaya. Pero si observa que no lo estoy juzgando, si observa que realmente me intereso en sus temas, poco a poco se van abriendo.
es cuestión de también ser tolerantes y pacientes, porque ni ellos mismos saben qué es lo que está pasando dentro de sí mismos. Claro, es un proceso, ¿no? Es un proceso. Y bueno, igual se ha hablado esta cuestión de las emociones, ¿no? Y de aprender a gestionar las emociones más que controlar, es justamente gestionarlas, ¿no? Pues saber procesarlas, vivirlas, etcétera. Pero entonces hay una pregunta que dice, ¿cómo se puede educar las emociones en la adolescencia? Bueno, aquí ponen Nancy, en los adolescentes y jóvenes. Y creo que sí es como muy importante esto, o sea, porque cómo se le hace, ¿no? ¿Cómo le hacen las mismas chicas, los mismos chicos para empezar a aprender a gestionar estas emociones? La verdad es que todas las preguntas de verdad me parecen muy interesantes y qué bueno que pregunten. Yo decía, ojalá que pregunten, porque si no preguntan, o sea, va a ser un poco incómodo, o sea, Sí, están al 100, están al 100. No, qué bueno, me da gusto. Mira, en la cuestión de gestión emocional, y aquí cito a otro, no es autora de libros, pero es una psicóloga especialista en gestión emocional. Si tienen oportunidad y probablemente la han escuchado, si tienen oportunidad de verla, escucharla, leer sus libros, se llama Begoña Ibarrola. Bueno, Okay. Begoña Ibarrola es especialista en gestión emocional. Entonces, ella habla mucho acerca de cómo los adultos podemos ayudar a los adolescentes y a los jóvenes a gestionar sus emociones. Y entonces dice, bueno, el objetivo no es que le quites esa emoción desagradable, porque probablemente no se la vas a quitar, pero sí puedes ayudarlo a regular, a quitar una o a disminuirla y ponerle otra un poquito más agradable. Meter esta emoción de desagrado, de enojo, a reducir en la escala, ¿no? Y eso es importante. A ver, ¿estás enojado? Sí, pero ¿cuánto? Recuerda, tendemos mucho a generalizar todo, siempre, nunca, nada. Bueno, ¿estás enojado? ¿Cuánto? Del 1 al 10, ¿cuánto? Ah, pues 10. Ah, pues 8. Bueno, ese es como que el primer paso, ¿no? De esa emoción que está viviendo, ¿cuánto? ¿No? Porque eso va a ayudar al adolescente y al joven a darse cuenta que hay matices, ¿no? Que hay una frecuencia, que digamos, de alguna forma, no es un todo y un nada, que suele suceder en la adolescencia, ¿no? Es como estas situaciones de que es una cosa pequeña y la logras magnificar, ¿no? Y las cosas grandes las logramos minimizar, ¿no? Entonces, ese sería como que el primer paso, ¿no? A ver, céntrate. Sé que estás enojado, sé que estás... Digo enojado porque por lo general es como que la enojo, la frustración es como la emoción un poco más que se ha observado, ¿no? ¿Cuánto estás enojado, ¿no? Del 0 al 10, ok. ¿Qué puedes hacer tú? Primero, uno como adulto, calmarse. De nada sirve tratar de calmar al adolescente si tú también te vas a alterar. Pues no, tienes que empezar contigo primero. Y entonces, a ver, si estás enojado, ¿cuánto estás enojado? 10, 9, 8. Ok. Paso número 2. A veces el adolescente no sabe ni por qué está enojado, por qué está triste, o sí lo sabe, pero no logra hacer un clic entre una cosa y otra. Entonces, el primer paso es que identifique, a ver, qué emoción está sintiendo, alegría, tristeza, enojo, etc. Por lo general son las desagradables las que queremos reducir, ¿no? Y es así como que hay un cúmulo de emociones y sentimientos, y decirle, bueno, explicarle, una emoción es algo súbito, ¿no? Algo intenso y que se va reduciendo. Pero un sentimiento ya es un poquito más procesado. Bueno, ¿qué es una emoción o un sentimiento? Ah, estoy enojado y es un 8. Ok. ¿Por qué estás enojado? ¿O con quién estás enojado? No con mi mamá, no con mi papá, no con el maestro porque me reprobó en matemáticas y entonces se pasó de lanza, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. Bueno, es como tener este diálogo socrático con el adolescente. A ver, ¿qué puedes hacer tú? En esta parte es otorgar cierta pequeña responsabilidad al, al joven, al adolescente,
de que pueda observar qué cosa en él sí puede controlar, digamos, su locus de control interno. No puede cambiar, por ejemplo, en el caso del maestro y las matemáticas y que reprobó, probablemente no pueda cambiar la forma de enseñar del maestro, pero que asume esa parte de su responsabilidad. Asumir responsabilidad, no generar culpas, porque luego nos vamos de un extremo a otro y la culpa no deja algo positivo en el caso del adolescente. Al contrario, la culpa los hunde. ¿Qué parte en ti sí puedes ayudarte? Ah, mira, ¿realmente estudiaste para el examen? ¿Realmente entregaste todas las tareas? ¿Realmente pusiste atención en clase? ¿No? Generarles esta autoconciencia, porque es de lo que carecen mucho. Tú eres como su Pepe Grillo, que le vas haciendo estas preguntas y él solito, para que vaya dándose cuenta de qué cosas sí puede en algún momento modificar o cambiar y qué cosas no están en su control, ¿no? Porque creemos que todo está en nuestro control y que podemos controlar al maestro y entonces, no, pero la verdad es que no es así. Y explicarle, tal vez, yo les digo, no te voy a dar una pildorita de azúcar, esto no es así. No te voy a decir, ay, todo es maravilloso. No, estás creciendo. Es doloroso, es frustrante, pero aprendes. Y eso es, en realidad, es esta parte de psicoeducación, ¿no? Que decimos, de ir ayudándolo a que se vaya dando cuenta de que la gestión de sus emociones, ellos pueden aprender a gestionar sus emociones y no depender de algo más allá para gestionarlas. Y me refiero a algo más allá como algo dañino o algo que no les aporte nada. Y entonces, si eso a lo mejor y no te funciona, aplica una técnica de relajación, una respiración, algo que pueda hacer el estudiante. A mí me gusta trabajar, por ejemplo, cuando es temporada de exámenes finales, la relajación muscular progresiva de Jacobson. Ujú. Y esa, hay muchísimos audios en YouTube. Esa, por lo que he visto y la he aplicado con personas adultas, adolescentes, personas de 15 años para arriba, de 15 a, no sé, 45, 50 años. Esa técnica, al principio como que están como que, ay, sí, su técnica, ay, qué aburrido, ay, ¿no? Pero poco a poco, si van haciendo los ejercicios, les va ayudando, y llega un momento en que sí, tal cual, se relajan, se tranquilizan y vuelven ya a sus actividades normales y eso, ese reset en el día les ayuda. Y parece que no, pero hay muchos que a lo mejor ya está como que se llegan a dormir porque están cansados, porque están desvelados, pero hay otros que no, que realmente no se duermen, pero sí logran un estado de relajación. Y entonces les digo, bueno, cuando estés enojado, triste, frustrado, etcétera, puedes relajarte un momento, ¿no? Cambiar ese panorama, cambiar ese chip. No Sí, es la panacea, pero ayuda. claro. Sí, definitivamente es algo que sí ayuda mucho, ¿no? Y bueno, hay muchas preguntas, maestra, pero bueno, por la cuestión del tiempo vamos dando oportunidad a una o dos preguntas más. Hay una que me parece también muy interesante e importante, de acuerdo a que muchas y muchos de los estudiantes de la universidad al mismo tiempo también tienen que trabajar, ¿no? Y esto se da desde, incluso antes, ¿no? Aquí está la pregunta, dice, ¿qué pasa si el adolescente tiene una situación en la que tiene que trabajar aparte de ser estudiante? ¿Cambiaría su actitud como adolescente, ya que tal vez no le corresponde, si estuviera en secundaria o prepa, ¿no? Que muchas, sí se ven en la necesidad de tener que empezar a trabajar. ¿Cómo afecta esto su desarrollo de adolescente? Gracias, claro, claro que afecta. Y hay personas igual adultas que trabajamos y estudiamos y somos adultos y nos cuesta. Entonces, imagínate un adolescente, un joven que trabaja y Exacto. que estudia. Primero, pues darle los aplausos, ¿no? Porque a lo mejor y no es como lo primordial, pero eso es lo que hay, ¿no? Es esta aceptación de, bueno, eso es lo que tengo y con esto trabajo y si necesito trabajar
pagar mis estudios o por apoyo a mi familia, pues lo asumo, ¿no? Ya no nos vamos a meter en otros rollos familiares, etcétera, etcétera. ¿Cómo afecta? Claro que afecta. De distintas formas. ¿Por qué? Porque de alguna forma va a fomentar el sentido de la responsabilidad de la persona, ¿sí? Va a fomentar el sentido de la gestión del tiempo, que luego los adolescentes como que ahí la gestión del tiempo es un tema igual que podremos hablar largo y tendido en otra ocasión, porque es saber como, ok, mi día tiene 24 horas y es como un pastel, ¿no? Entonces, de ese pastel, ¿cuánto le dedico al sueño, al trabajo, a la escuela, a las obligaciones de la casa, a esto, a lo, ¿no? Y entonces mi pastel ya va como de alguna forma dividiéndose en más pedacitos, porque ahora no solo estudio, también trabajo. Entonces, desde la parte, digamos, rescatable o positiva del asunto es el sentido de la responsabilidad y también una adecuada gestión del tiempo, ¿no? Y del interés en donde tenga la persona, porque no puede quedar mal en ninguno de los dos lados. O sea, tiene que quedar bien en la escuela y tiene que quedar también bien con el trabajo. En la parte, digamos, no tan adecuada, pues la parte es que nuestro cuerpo pasa factura, ¿no? Pasa factura en alguna otra forma y que también pueda experimentar frustración, enojo, tristeza, incertidumbre también y otra serie de emociones que a lo mejor un estudiante que solo se dedica a un adolescente, perdón, que solo se dedica a estudiar, pues no experimente tanto. Entonces es el compaginar una cosa con la otra. Sí, no es fácil y siempre es importante tener una red de apoyo. Okay. O sea, una red de apoyo te va a ayudar muchísimo y eso lo hemos perdido como sociedad, ¿no? Igual y en casa tu red de apoyo no está en tu casa, no es papá, mamá o con quien vivas, porque igual y no vives con papá y mamá, sino vives solo o vives con tu tío, con tu abuelo. A veces, por cuestiones familiares, no puedes contar con ellos como una red de apoyo socioemocional. Ahí corresponde buscar una red de apoyo externa, tus amigos, algún maestro, alguien que pueda ser tu mentor, ¿no? Que haya pasado por lo mismo y te puede ayudar. Lo que sucede en los seres humanos es que no nos gusta pedir ayuda, ¿no? Tenemos como este chip de que pedir ayuda es de débiles y no es así, no es así. Al contrario, si una persona te pide ayuda es porque confía en ti y puede regresarte de la misma manera. Entonces, buscando una red de apoyo que te diga, mira, hazlo así o yo te sugiero, eso puede abonar mucho a que también pueda el adolescente o el joven descargar un poco, porque a veces lo único que necesitamos es que nos escuchen, nada más. A veces Exacto. uno lo que necesita es que ser escuchado y ya con eso como que te reseteas y vuelves otra vez al día a día, ¿no? Al rumbo del día a día. Sí, y qué importante todo esto que nos ha estado comentando, maestra. Sí, ha habido como también varias herramientas que nos ha regalado y nos ha facilitado el día de hoy, desde cómo relacionarse, cómo tratar a estas y estos adolescentes, desde las técnicas a lo mejor que se pueden aplicar como de relajación progresiva y que las puedes buscar hasta en YouTube, ¿no? Hasta cómo hablarle a las y los adolescentes. Y sin embargo, por la cuestión también del tiempo, pues, ¿qué le gustaría decirnos como a manera de conclusión para ir cerrando el tema, ¿no? También hay algunas preguntas en relación a que pues las adolescentes que están deprimidas y que se cierran a sus emociones, ¿no? Hay incluso personas que pueden sacar o pueden, sí, sacar las emociones de una forma tal vez no tan adecuada, sino de forma agresiva. Y entonces, bueno, hay preguntas en relación a eso, pero también como a manera de conclusión, ¿qué nos diría, maestra Sheila? Bueno, dos cosas. Una, la primera es, si tienen las preguntas, con gusto, si me las mandan por correo, las puedo responder, ¿no? Porque esa de conductas autolesivas,
sí es importante tenerlo ahí en cuenta, porque a veces no nos damos cuenta de eso y ya cuando nos damos cuenta es muy tarde. Como de forma, como de conclusión de lo que quiero que se lleven de esta plática, es el trabajar con adolescentes es bonito. El vivir con adolescentes tal vez no lo sea tanto en primera instancia, pero te hace recordar que tú también fuiste adolescente. Sin embargo, el contexto al que nos encontramos ahora no la pone fácil para el adolescente. Entonces, se requiere de mucha paciencia, de mucha tolerancia, pero sobre todo de mucho amor con límites, ¿no? Poner límites sanos y sobre todo de tener esta inquietud y esta parte genuina de preocuparse por el adolescente, de saber qué es lo que le sucede. Hace rato comentaban, ¿no? ¿Y qué tal si hay una conducta lesiva o qué sucede? Bueno, somos personas y de alguna forma esa es la forma que ellos tienen de expresar su dolor y lo que están pasando. El cúmulo de cuestiones de neurotransmisores y todo el proceso de crecimiento y todo lo que está sucediendo, a veces no le encontramos explicación como adolescentes y no sabemos por qué nos sentimos mal. Pero el hecho de que tú acompañes a un adolescente ahí, que está jugando a Fortnite, puedes quedarte un rato ahí. A veces no necesitas más. Pero si tú observas que alguien a tu alrededor la está pasando mal, le está teniendo conductas lesivas o conductas, digamos, cuando ya no es, ¿cómo sabes cuando necesitas como ir a terapia o buscar ayuda en algo? Cuando ya no es funcional la persona, ¿no? En sus áreas social, familiar, escolar, etcétera. Cuando deja de ser funcional, a veces no necesitamos tanto, solo con observar. Ah, mira, fulanito ya no quiere ir a la escuela o, no sé, ya no habla tanto como antes o ha cambiado cierto comportamiento. Todos tenemos como una línea base de comportamiento. Nos comportamos como general de la misma forma. Pero cuando observas que hay algo que se está repitiendo a lo largo del tiempo, un comportamiento que no era como el que tenía la persona y que no le está llevando nada bueno, es momento de buscar ayuda. Okay. Y en el adolescente muy probablemente no la quiera recibir en un principio, pero sé perseverante, porque probablemente no te lo va a agradecer hoy, pero en un futuro tú vas a estar tranquilo de que le ayudaste en algo muy pequeñito que va a abonar a su sentido de bienestar y de identidad. Muy bien. Muchas gracias por esas palabras y por compartirnos su conocimiento, por permitirse también estar con todas y todos nosotros hoy aquí en un espacio contigo, ¿no? Entonces le agradecemos infinitamente su participación, maestra Sheila. No, muchísimas gracias por invitarme y de verdad que me da gusto que sigan con estas charlas y también me dio mucho gusto la participación de los alumnos. Gracias. Sí. Ok, muy bien. Pues bueno, este ha sido la charla del día de hoy, donde estuvimos hablando de familias, adolescentes, la familia y la dinámica adolescente, con la maestra Sheila Paola Cornelio Torres. Y muy bien, los consultorios psicopedagógicos de la UJAT, agradecemos su participación en este evento de Un Espacio Contigo. Les invitamos a continuar con nosotras y con nosotros en los futuros eventos. Estén pendientes de nuestros eventos en la página de Facebook, donde nos encuentran como Aula Virtual UJAT, y suscríbanse a nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como Consultorios Psicopedagógicos UJAT. Ahí podrán encontrar el video de esta charla y de las demás charlas que ya se han venido dando. También les invitamos a escucharnos en Radio UJAT en el 107.3 FM, donde tenemos un programa de radio y pronto también se va a renovar este programa de radio por ahí. Les recordamos que el servicio de los consultorios psicopedagógicos está disponible para todas y todos los estudiantes de la UJAT. Contáctenos a través de nuestro correo electrónico. Muy bien, pues se despide de ustedes un servidor,
el psicólogo Julián Sánchez Alcudia. Fue un placer haber estado compartiendo con ustedes. Hasta la próxima.